Siguiendo con la identificación de este mínimo común denominador, tenemos el tema de las ideologías o las doctrinas democráticas. Si lo vamos repasando, veremos que con toda facilidad vamos a visualizar que, bueno, las naciones que están en mejores condiciones. En otras palabras, aquellas naciones a las cuales cualquier venezolano que tuviera la oportunidad se iría en este momento. Entonces, ¿cómo un Estado democrático? Bueno, lo primero responde a los grandes planteamientos que se hacen desde la Ilustración, con Montesquieu a la cabeza. Es decir, un Estado con separación y autonomía de poderes públicos. Lo que ya sabemos es esa rutina. Son democracias representativas. Eso lo explico muy bien en la clase que les grabé y que tienen en módulo 7. Pero no solamente la democracia es representativa, sino que también es participativa. Así que las sociedades democráticas en las conviven la democracia representativa con una mayor participación de la gente. Yo en el texto pongo que hay un falso dilema que sobre todo los grupos antisistema han utilizado, enfrentando una supuesta democracia burguesa, que es la representativa, versus una democracia popular que es realmente participativa. Falso. Usted participa cuando elige a alguien que lo represente, pero también participa cuando usted se hace presente en una asamblea de ciudadanos, en un consejo municipal para hacer unos planteamientos. Así que ambos tipos de participación existen en una sociedad democrática. ¿Qué caracteriza una sociedad democrática? La pluralidad política, cultural, religiosa y de cualquier otro orden. A diferencia de las sociedades totalitarias que buscan la homogeneidad, las sociedades democráticas son heterogéneas, son sociedades abiertas, como lo definiera el gran pensador liberal Karl Popper. ¿Qué otra cosa caracteriza a una sociedad, a un Estado democrático? La descentralización. Las naciones descentralizadas son más eficientes. ¿Por qué? Porque se gobierna sobre unidades administrativas más pequeñas. 1. 2. Se aprovechan mejor los recursos humanos y las capacidades de cada región. Y en tercer lugar, políticamente son, digamos, un mecanismo de oxigenación y de renovación de los procesos políticos. Por eso las sociedades con más descentralización son las que también tienen mayor progreso, mayor oportunidad. ¿Qué otra cosa caracteriza a una sociedad democrática moderna? Eso queda muy bien explicado, repito una vez más, en el capítulo anterior que grabé, pero aquí lo menciono. Es lo que se llama el estado del bienestar. ¿Qué es el estado del bienestar? ¿Ok? O el estado democrático social. Básicamente, el Estado, en alianza con el sector privado, con las universidades, los sindicatos, es decir, con la sociedad, trata de garantizar una serie de servicios públicos que son los que le dan pie para que haya igualdad de oportunidades. ¿Cuáles son esos servicios? Salud, acceso a vivienda, educación y seguridad social. Esas, digamos, serían como los cuatro factores que bien administrados y bien provistos garantizan que una sociedad mejore sustancialmente, que la gente tenga más oportunidades. En ese sentido, disponer de un estado de bienestar que funcione bien es central. ¿Qué otra característica tiene un estado democrático?
tiene políticas de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Políticas que no cambian, ¿ok? O no se modifican drásticamente de un gobierno a otro, porque tratan de asuntos que son vitales. Entre ellos los que tenemos, por ejemplo, con el estado de bienestar, la educación. Entonces, se trata de políticas que son del Estado, no son de este partido o de aquel partido, de este gobierno o aquel otro gobierno, sino que son del Estado venezolano, por poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a desarrollar un modelo educativo que sea lo más exitoso posible. Bueno, ese proyecto educativo nacional debe contar, como digo ahí, con consenso. ¿Qué quiere decir consenso? Invite usted a todas las escuelas de educación de este país, invite a las universidades, a los expertos, vea qué se hace en otras partes del mundo. Ok, pregúntele a los comunicadores, a todo el mundo que tiene algo que ver con el tema educativo. Pero ese es por hablar un tema. En el caso venezolano, el modelo económico. ¿Qué modelo económico queremos una vez que pasemos esta locura? En el caso venezolano, además, tenemos la UCAP tiene un papel muy importante porque desde la universidad, sobre todo con el liderazgo de nuestro rector, el padre Virtuoso, se promovió la formulación de unas políticas de Estado que se traducen en un documento que se llama el Plan País. El Plan País define qué hacer en materia de hidrocarburos, qué hacer en materia de producción, en materia económica, de comercio, en materia de función del Estado, de educación. Eso es un documento que fue ampliamente consultado, consensuado y que, si Dios quiere, el país transita hacia una normalización, entonces digamos que ahí tenemos el Plan País, que como todo plan, por supuesto, es susceptible de ser actualizado, modificado. Pero en todo caso, nadie puede decir aquí que no se dispone de un documento orientador en materia de políticas de Estado. Eso es muy importante. Y por último, a diferencia de los estados totalitarios, donde los sindicatos, las empresas, la sociedad civil están en función del partido, en una sociedad democrática hay un acuerdo de cooperación. Las empresas, los sindicatos, la sociedad civil cooperan con el Estado. Ahora, cooperar no significa, ¿verdad?, decirle que sí a todo lo que hace el Estado. Es decir, una organización gubernamental coopera con el Estado cuando denuncia la violación de derechos humanos. Está cooperando. Cuando un sindicato reclama mejores condiciones de trabajo, está cooperando. Cuando una empresa privada o las empresas privadas hacen propuestas sobre cómo mejorar la economía, están cooperando. Entonces, esta idea es crucial, es fundamental para tener una idea. Por aquí hay una mano levantada de la amiga Nazaret. Dígalo. Sí, profe, en lo que usted estaba mencionando sobre estudiar, analizar cómo se hacen las cosas en otros países, etcétera. Entonces yo me atrevo. ¿Me escucha aquí? Se te oye la voz distorsionada. ¿Ahora Empieza sí? de nuevo, por favor. ¿Me oye acá? Ajá, dime. Ok, que acotando Ahora lo que sí. usted estaba señalando anteriormente, yo me atrevo a inferir, o sea, sobre lo de investigar, ver qué se hace en otras partes del mundo, en otros países, etcétera, sobre lo de llamar a las universidades o en este caso las empresas de la economía, etcétera. Yo me atrevo a inferir que aquí juega. ¿Me escuchan? Hello. Sí, te escuchamos, escucho, Nasa, sí te escucho. pero creo que el profesor se fue un momento. Se le fue otra vez la conexión. Ajá, Claro. Nazaret, disculpa, pero me salí un momento, o sea, me salí no, me sacaron.
Ajá, estabas hablando Claro. de todo este tipo de consultas en torno a las políticas de Estado. Ajá, Sí, profe, sigue. me decía que yo me atrevería a inferir que en esto juega un papel fundamental la ciencia política y el pensamiento político. ¿Por qué? Porque me sonó mucho el estudiar lo que hacen en otros países, sobre los planes para el país, etcétera, etcétera. Entonces pienso que la política no solamente hay el Estado de esto, sino que la política comprende todo en lo que a la estructura se refiere de un país. Entonces, por eso lo relacioné con el pensamiento político y la ciencia política. Sí, por supuesto. En, en el capítulo que vimos del profesor Aveledo, ahí queda plasmado cuáles enfoques son los más apropiados. De alguna manera, estas matrices que hicimos nosotros son precisamente para sintetizar las diferentes posibilidades que hay de una sociedad democrática. ¿Ok? ¿Qué tipo de economía, entonces, acompaña a un Estado como este, un Estado democrático? Bueno, las economías de los países que son exitosos, como digo ahí, economías abiertas, economías de mercado, que son las que explican por qué Taiwán tiene un PIB por persona que casi triplica el de China, o por qué Bélgica tiene una economía, el volumen de su economía, aunque es un país tan pequeño, que casi cuadriplica la de Rusia. Entonces, las economías con estas características tienen una regulación moderada o una desregulación. Es decir, cuantas más regulaciones usted le pone a la economía, más alcabala, más corrupción, más costos asociados. Mucha gente se pregunta a veces, por falta de conocimiento, ¿cómo es posible que aquí tal producto cueste más caro que en Estados Unidos? Habría que decirle, bueno, papá, la primera razón es que hay que traerlo de allá. Cuando muchos productos, quizás ustedes son muy jóvenes, pero muchos de los productos que usted ve ahora aquí, traídos de Estados Unidos, se fabricaban aquí, empezando por los carros, ¿ok? O sea, sepa usted que en Venezuela teníamos la segunda planta más grande de Volkswagen de América Latina, en Maracay. Teníamos una planta de Fiat, teníamos una planta de Renault, una de Ford, una de General Motors, y teníamos la planta de Mitsubishi Toyota en Oriente, en Barcelona, que ahorita prácticamente trabaja en mínimo. Y quiero que ustedes sepan que este país no solamente se autoabastecía de carros, este país exportaba carros. ¿Ok? Usted en los años 90 en Bogotá veía Renault, Fiat, Toyota, fabricados en Venezuela. ¿Ok? Este país exportaba baterías a toda América Central y al mercado andino. Todo eso fue posible hasta que el líder hipergaláctico, carismático, descerebrado e ignorante nos sacó del mercado andino. O sea, Venezuela fue uno de los fundadores del mercado andino y eso significaba que para un empresario venezolano, al momento de producir algo, ese algo, él sabía que no solamente lo iba a vender en Venezuela, sino que lo podía vender en Colombia, en Ecuador, en Perú. Bueno, eso desapareció gracias a una decisión, al cambio de una política de Estado, lo que hablamos antes, sin consultarle a nadie. Porque el hiperlíder galáctico se le ocurrió. ¿Ok? Entonces, y esto es otra cosa, otra característica importante de una economía de una economía en una sociedad capitalista. Crear empleos es una política social. Es decir, evidentemente en Venezuela, por la situación que estamos viviendo, habrá que montar programas sociales y además ya hay gente que lo ha pensado y sabe cómo hacerlo.
pero digamos que a futuro la mejor manera de sacar a la gente de la pobreza es educación y empleo, trabajo formal, no vendiendo baratijas que tú has traído importada en una maleta, sino empleo productivo. Eso es lo que saca a los países de la pobreza. Y la otra gran política social, creo que ustedes la van a entender clarito, es el control de la inflación. Mientras en Venezuela usted no controle no la inflación, sino la hiperinflación, los primeros perjudicados, ¿quiénes son? Los asalariados. Porque en el momento en que te llega el dinero, aquellos de ustedes que cobren en bolívares, sabrán que, igual que hago yo cobro en bolívares de la universidad, ¿verdad? Lo primero que usted hace cuando le llega la nómina, usted está contando los minutos para que inmediatamente usted saque los bolívares de la cuenta y los transforme en dólares. ¿Por qué? Porque es la única manera que usted tiene de proteger sus ingresos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa caracteriza la economía en las sociedades democráticas? Bueno, lo que llamamos la globalización. Es decir, integrar la economía de los países para aumentar los mercados, aumentar el mercado laboral, organizar bloques económicos, es lo que planteaba antes. Venezuela fue muy exitosa mientras participó, porque además fue cofundadora del mercado andino. A usted esto le puede sonar a ciencia ficción, pero cuando Chávez llegó al poder, Venezuela tenía una balanza comercial favorable con respecto a Colombia. En otras palabras, nosotros le vendíamos más a Colombia que nosotros le comprábamos a ellos. ¿Ok? Believe or not, eso era así. Y era una excelente idea abrirse a otros bloques. Pero bueno, ya sabemos qué pasó. Otra cosa importante es que en las sociedades democráticas es posible organizar la economía bajo otros modelos muy solidarios. El régimen chavista en algún momento vendió que las cooperativas y la cogestión obrera eran una cosa de izquierda. Falso. Las cooperativas, por ejemplo, fueron muy promovidas en Europa. ¿Saben por quién? Por el partido del que estábamos hablando antes, por el Partido Demócrata Cristiano. En Venezuela tuvimos un gran movimiento cooperativo en el cual el partido COPEI tuvo una presencia importante, pero en general tuvimos un movimiento cooperativo amplio que pregunten que el régimen persiguió y limitó al máximo. Con respecto a la cogestión obrera, ¿qué es la cogestión obrera? No es ni más ni menos que incorporar a los obreros a las juntas directivas de las empresas. Y recuerdo que el régimen lo vendió como una cosa muy de izquierda. De hecho, no logró que funcionara ninguna. Pero es interesante que la cogestión obrera sí se aplicó con éxito. ¿En dónde? En países capitalistas, democráticos. No es una vaina de izquierda. Les cuento, ¿saben? En Alemania, ¿saben cuál fue una de las primeras empresas que aplicó cogestión obrera? ¿Han oído hablar de la empresa Daimler? No, profesor, personalmente no. Daimler. Seguramente no ha escuchado, pero sí ha escuchado hablar de los Mercedes-Benz. Bueno, Daimler es la empresa que fabrica los Mercedes-Benz. Es decir,
La empresa que se dedica a fabricar uno de los carros más lujosos del mundo fue una de las pioneras en aplicar cogestión obrera. Es decir, no es de izquierda. Pero bueno, ¿qué puedo decirle? Ahora, un Estado así y una economía así, ¿qué educación requieren? Bueno, una educación radicalmente distinta a la que tiene el mundo totalitario. Yo veo a Nazaret con la mano levantada. ¿Tú quieres preguntar algo? No, profe. Ah, ok. Ay, Camil también tiene la mano levantada. Dígalo, Camil. Sí, era respecto al tema de la globalización. Sabe que, digamos, he escuchado con cierta frecuencia de personas que se refieren a este fenómeno como, digamos, la autonomía, digamos, la pérdida de la autonomía de los países respecto al mismo hecho, pues la globalización. No sé qué piensa usted al respecto. Bueno, esos son argumentos de izquierda propios. Fíjate que ahí te puse globalización y glocalización. Eso es un término acuñado por un sociólogo británico. Y la glocalización se refiere al fenómeno de el crecimiento local basado en el proceso global. Es decir, la idea que en algún momento vendió la izquierda de que la globalización se iba a comer a todo el mundo, iba a ser maluca, falló. Todo lo contrario, la globalización, lo global, terminó promoviendo también lo local. Es decir, hubo una relación. Y además, fíjense que en los últimos 30 años, es el periodo más largo de reducción de la pobreza en la historia. ¿Sabían eso? Y saben, ¿y por qué? Bueno, porque recordarán que ayer se cumplieron 32 años del derribo del muro de Berlín y de cómo se vino abajo todo el tinglado comunista. Entonces, significa que muchos países desde hace 30 años, ¿verdad?, tienen una economía y una sociedad como esta que yo estoy describiendo ahí. Y por eso los indicadores de reducción de pobreza han aumentado de tal manera, porque más países han adoptado este modelo. ¿Ok? Vale, gracias, profesor. Siempre a la orden. Entonces, ¿cómo es la educación en una sociedad democrática? Bueno, en primer lugar, laica. Cuando se dice laica, no quiere decir antirreligiosa, ¿ok? Sino que el conocimiento, la base del conocimiento es laico, es decir, el conocimiento no está intervenido por lo religioso. El mejor ejemplo somos nosotros somos una universidad católica, ¿verdad? Pero el conocimiento que usted recibe en clase no tiene que ver con la Biblia. Si usted quiere ir a rezar o quiere participar en actividades religiosas, bienvenido. Pero el conocimiento es científico. Otra característica es que en una sociedad democrática la educación sirve para promover los derechos individuales, pero también los valores colectivos. A diferencia de la izquierda que dice, hay una educación que es individualista y otra que es colectiva. No, ambas son necesarias. Tú necesitas individuos bien formados y al mismo tiempo necesitas individuos que tengan un sentido de lo colectivo, de lo comunitario. Ambas cosas van de la mano. Otro elemento fundamental, la educación sirve como un mecanismo de movilidad social. Es decir, lo que hablábamos antes. ¿Cómo sacas a la gente de la pobreza? Con empleos productivos y con educación. Esa es la fórmula, no hay otra. ¿Y dónde funciona eso? En las economías abiertas, de mercado, etcétera, etcétera. Otro elemento importante es que la educación en los países democráticos es visto como un elemento de competitividad nacional. Es decir, el sistema educativo nacional
desde la primaria hasta llegar a las universidades, digamos que es el gran departamento de recursos humanos de una nación. Otro elemento importante de la educación en una sociedad democrática es la participación de la sociedad civil. Es decir, la educación pública no es un asunto exclusivo del Estado, es de la sociedad civil, de la iglesia, de los gremios, de los sindicatos y por supuesto de la familia. En una sociedad democrática, la educación debe ser un esfuerzo de toda la sociedad. Y, por supuesto, la libertad es el elemento central del pensamiento y del avance científico y de la innovación tecnológica. Es decir, las sociedades donde hay libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad académica, libertad de expresión, tienen una enorme ventaja en materia de innovación académica, científica e investigativa. Eso es un elemento fundamental. Por eso yo le decía, China se la pasa todo el tiempo tratando de robar fórmulas, de robar innovación tecnológica, porque no logra estar al nivel que necesitamos. Bien, entonces, si pasamos a la última lámina, a esto que yo les acabo de mostrar, no sé si William está mostrando la lámina. En todo caso, ustedes tienen la presentación. Esto que yo acabo de mostrar en la última presentación, esta matriz, yo lo llamo agenda, gracias William, yo lo llamo agenda obligada. ¿Qué quiere decir eso? Esa matriz que caracteriza una sociedad democrática puede variar, puede modificarse como es normal en cualquier país, pero los contenidos que están ahí son los que son imprescindibles. Por eso yo lo llamo una agenda obligada. Por eso yo coloco ahí, los países desarrollados lo son porque apuntan a esta agenda. Los países emergentes, Sudáfrica, la India, por citar algunos, Irlanda, Chile, bueno, Chile, si la izquierda no lo destruye antes, esto también se anotan a esta agenda, o incluso países con amplias diferencias culturales. Acabo de mencionar a Irlanda y a la India. Son países muy diferentes culturalmente, pero ambos entienden que este modelo de una sociedad democrática, con un Estado democrático, con una economía abierta y con una educación con las características que acabo de apuntar, es la fórmula para que los países salgan adelante. Vuelvo y repito, con las adaptaciones del caso. ¿El modelo democrático de Irlanda es idéntico al de la India? No lo es. Obviamente, las diferencias culturales, históricas, etcétera, poblacionales, hacen que haya ajustes, pero son ajustes que se hacen desde el mismo proceso democrático. Bueno, digamos que hasta ahí es la síntesis que yo hago del capítulo, pero recuerden, esto que acabo de darles no es el capítulo 6, es una síntesis. Tienen que leerse su capítulo 6. Bien, no sé si tienen alguna pregunta que hacer. Si se nos termina el tiempo, no hay problema, yo me vuelvo a conectar de nuevo para que completemos las preguntas que les parezca sobre el examen. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. O sea, era respecto a cómo se va a desarrollar el examen a la final, porque hay gente que quizás no puede asistir a la universidad o está fuera de Caracas. Bueno, eso lo aclaramos. Es decir, bueno, yo solicité un salón a la escuela
y estoy esperando que me lo aprueben. Entonces, en principio, como ya lo dije, si un estudiante me dice, oye, profesor, pero es que yo estoy en COGEDE, bueno, quédese allá, pues, obviamente. O sea, digamos una cuestión de sentido común. Es decir, si usted está fuera de Caracas, esto evidentemente y no puede asistir, no hay ningún problema, pues. O sea, yo le hago el examen oral. Pero en todo caso sería un problema menor, porque no es lo mismo hacer el examen a todo el mundo examen oral. Y como dije, el examen oral los perjudica a ustedes por varias razones. Primero, por todos estos problemas que estamos hablando. Que entonces yo empiezo a hacer la pregunta y usted me dice, profesor, es que lo que pasa es que no lo entendí, porque yo empecé que... Entonces, no te preocupes, te vuelvo a repetir la pregunta. Entonces, cuando usted empieza a responder, entonces usted empieza, yo lo oigo y usted empieza y que, wow, 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 wow. Bueno, está bien, vamos a hacer una cosa, conéctate más tarde. Están esos problemas técnicos. Y también está el nerviosismo. Además, no es lo mismo un examen escrito donde tú tienes N cantidad de preguntas a un examen oral donde te voy a hacer 2 preguntas, no más, porque no se pueden hacer más preguntas en un examen oral. Entonces, por eso es que creo que les conviene a ustedes mucho más el examen oral. Ahora, repito, el que no pueda asistir no hay ningún problema. Me dice, profesor, yo no puedo asistir y yo le hago su examen oral sin ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta más? Todo claro, profesor. Pregunta por aquí. El examen oral sería, ya va, esperen un momento. Ya va, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, profe. Sí, profe. Es que no sé por qué. Ajá, ya ahora. Alguien preguntó algo, a ver, el examen oral sería ese mismo miércoles. Depende del número de estudiantes, lo podríamos hacer ese día, aunque no creo, porque el examen sería en la tarde y entonces mientras yo llego a mi casa y me conecto, entonces probablemente lo haríamos al día siguiente. ¿Ok? En el horario que acordemos con los que no pudieron asistir. ¿Alguna otra Profe, pregunta? y en el caso, o sea, cuando nos asignen el salón para presentar el parcial, las personas que lo hagan escrito allá presencial, ¿cuánto tiempo van a tener para presentar? Normalmente mis exámenes nunca duran más de 1 hora y media, incluso menos. Con 1 hora y media es más que suficiente. Yo no creo en esos exámenes de 3 horas, son una locura. 1 hora y media alcanza suficiente. ¿Cuántas preguntas son? En este momento no lo sé. Tendría que verlo. Pero evidentemente, preguntas. Profe, se quedó pegado, no lo escuchamos. Ok, me fue un momento. Iba a decir que yo jamás pregunto algo que no esté dicho en la clase o esté en las lecturas. Yo no hago preguntas raras, yo no hago preguntas así. O sea, lo que pregunto es lo que está en los textos que he mandado a leer o lo que yo he explicado en clase.
Son preguntas muy precisas. O sea, no hay preguntas así extrañas sino preguntas sobre las cosas relevantes que aparecen tanto en las lecturas como en lo dicho en clase. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? A ver, por aquí, otra pregunta. ¿Habrá selección simple? No, porque esta no es una materia. Sí, tranquila, Roselena. Esta no es una materia para cosas tan puntuales. Entonces, preguntas de selección simple no aplican para esta materia. De repente, por ejemplo, cuando yo dicto Sociología 1, esa es una materia mucho más precisa, con contenidos mucho más introductorios.